Estamos haciendo una edición para Armando Montoya. ¿Para quién? Armando Montoya. Ah, qué chévere. Un- De grabado. Pues es como una mezcla de grabado e imagen digital. Qué bonito. Y unas obras para Argos de Nair, Buenísimo. 520. ¿Conoces este juego? No, pues sí. ¿Sabes cómo se llamaba? Sí, ¿Cómo- claro, cómo pues se el llamaba? ajedrez, etcétera, pero nunca he sido como a querer dominarlo, ¿no? En el colegio. ¿Y Mi esposo sí juega qué mucho. color te gusta de ella? El negro, sin duda. Selecciona una de esas. Una de esas, caballo. Caballo. Chévere, chévere. Vámonos. Vamos. A cabalgar. Bienvenida Julia en tablas. Gracias. El caballo es muy especial. Me gusta mucho. Pues primero porque es como la única figura no humana, justo con la torre. Pero aparte de no ser humano, es que es un animal natural, pues. ¿cierto? Sí, Me gusta mucho. antes a mí se me hace como que es más reconocible, porque las otras, aunque aluden, por ejemplo el peón, pues uno sabe que es un peón, pero la forma no, Sí, la forma. no es propiamente la de un peón. Sí, Entonces sí, como está bien. El caballo sí tiene cara de caballo. Sí, es un poco raro, pero sí. Ahora me contabas que habías cantado alguna vez en este espacio, Sí, pero lo tuyo finalmente no fue la música ni la canción, sino otra arte muy particular. pues, ¿Cómo te encontraste con el grabado y con el mundo de la estampa? pues yo empecé con las artes visuales desde niña porque mis papás siempre han sido muy manuales, entonces me enseñaron a dibujar y a apasionarme por todo lo que estaba hecho con las manos. Sí. La carpintería, algunas artesanías como cerámica, cositas así. Pero paralelo a ello también escuchaba mucho a los amigos, etcétera, etcétera, cantando. Entonces Sí. también me llamaba la atención, se amenizaba el espacio con la música. Qué bonito. Ujú. En la universidad yo recuerdo siempre que vos estabas muy cerca como a los espacios de la impresión, a los talleres de impresión. A mí me gustó mucho el dibujo, siempre. Y cuando dentro de la carrera conocí la palabra grabado, ahí todo se echó a perder, porque se me volvió un vicio. Literalmente ya no quise salir de ahí. La pasión que empecé a sentir por el papel, poder tener un dibujo serializado, un original múltiple, me llamó mucho la atención. ¿Qué es eso de un original múltiple? Explícame como si fuera un niño. Como si fuera un niño. Bueno, cuando tú tienes un dibujo, inviertes un detalle y un cuidado en una sola imagen. El grabado tiene la magia de crear una matriz con ese cuidado y te permite tener originales múltiples porque usas la misma matriz pero puedes entintar uno a uno. Entonces a mí me encanta ese instante donde entintas y cuando levantas el papel es como magia, Ya. porque el olor de la tinta y el más sorprendido es el grabador, Claro. porque poder observar y todos son originales porque a pesar de que vienen de la misma matriz, cada estampa tiene un sello personal, cómo la entintaste, si fue más oscura, más clara, la presión, el tipo de papel. Entonces, Bueno, entonces voy a hacer aquí un esquema para ver. Yo hago o tomo una matriz, esa matriz puede ser metálica, puede ser de plástico, puede ser cualquier cosa. Es Sí. más, vamos a hacer un ejercicio más sencillo. Puedo tomar un borrador y a ese borrador hacerle un muñequito que puede ser un arbolito y comerme el arbolito hasta que el arbolito se vuelva como Un una hueco. especie de hueco. Y le pongo tinta y hago muchas estampas. Ajá. O sea, esta es la matriz y cuando ese arbolito va aquí,
se convierte en un original, tantos como hay. Es decir, puede ser uno de 100, entonces el segundo sería 2 de 100 y así. Así explicamos un poquito el tema. Pero el artista es el que decide qué tan amplio es ese tiraje. Sí. Entonces pueden ser 100, en la actualidad con el cuidado con el papel y con el medio ambiente generalmente los tirajes son más cortos y también porque se vuelve más especializado el trabajo. Ok, ya. Este universo del arte, así como está en este teatro, que está con una polifonía, porque por allá ensayan, por allá corren, ¿qué otras cosas te encontraste con, o sea, cómo se abre esa puerta de posibilidades polifónicas en el grabado? O sea, vos te vas para una parte que es muy importante y es para el Tamarind Institute, en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. México, sí. ¿Cómo se abrió ese panorama allí? ¿Qué te encontraste que no habías visto acá? ¿Qué me encontré? Primero, la especificidad. Por decir, allá hay un programa solo de grabado. Entonces, durante un año es historia del grabado, economía del grabado y todo lo que se necesita en el taller. Tanto desde el servicio de maestro impresor, o sea, para editar obras de terceros, o como artista crear tu propia obra gráfica a partir de técnicas de impresión. Ya, aquí estamos viendo una imagen que se remonta pues a siglos atrás. El siglo XV casi. Sí, es una imagen, estamos viendo allí una imprenta de rodillo, una prensa de grabado y las cubetas y esa magia y ese trabajo que parece muy rudimentario y de hecho lo es, pero además es sumamente refinado. ¿Cómo lo ves en contraposición con lo que pasa ahora con los medios digitales? Eso es una discusión amplia, pero hay algo que el grabado, tanto en esa época como en la actualidad, sigue vigente. Yo creo que por eso me ha gustado tanto y es el trabajo colaborativo o en equipo. Okay. Entonces, tú puedes trabajar una plancha, como se veía en la imagen, con un equipo que te ayuda desde el manejo de la tinta, desde las planchas, la máquina, etc. En la actualidad lo mismo pasa. Podemos manejar la información desde diferentes puntos, desde manipular la imagen, bajada de internet, etcétera, etcétera, o llegar a un lugar profesional donde puedes traer este archivo y procesarlo. Okay. En la actualidad yo tengo un taller y en este taller utilizamos una máquina que tiene 129 años. 129 años. Pero paralela a ella tenemos una máquina 2019. Y creo que eso es lo que nos ha permitido estar vigentes y cada vez reafirmar nuestro trabajo en el medio. Y es porque fusionamos 15 años más de, no sé, 500 años de tradición con la era digital. Entonces, es combinar ese lenguaje y eso es lo que permite la vigencia. Entonces, no creo que haya como una diferencia. El trabajo colaborativo está en esa época y en la actualidad. Qué bonito. Vamos a ir a unos mensajes, Teoli, y volvemos con un video que nos va a ampliar un poquito más ese espectro. Okay. Talante, ¿de dónde sale ese nombre? Eso fue una búsqueda eterna. ¿Sí? Duró mucho tiempo. Yo estudié en Estados Unidos, pero luego viajé a Argentina para aprender mi otro gran amor, que es la tipografía. Sí. Allá aprendí que la tipografía, como su nombre lo indica, está relacionado con los sistemas de impresión, pero del texto. Ya. Entonces encontré la palabra negrita, todo lo que está resaltado en el texto. Y quise ponerle a mi taller negrita, pero al regresar a Colombia y a abrir el espacio me daba cuenta
que ese significado no tenía esa connotación con el público en general. Entonces pensaban que era negrita por la dueña. Sí. Entonces, pero no por negrilla. Pero no por la negrilla. Y si le ponía negrilla era aún más grave. Entonces no lo quise usar. Y empezamos a buscar y yo quería que todo lo que saliera del taller saliera con mucho carácter. Entonces mi esposo me dijo, ¿por qué no buscas una palabra que sea un sinónimo de carácter? Y encontré la palabra talante. Y al buscar su raíz semántica me encontré que significa la mejor manera de hacer una cosa. Qué bonito. Entonces, por eso se llama talante y se nos ha vuelto un reto enorme, porque muchas de las personas que nos buscan nos dicen de verdad si hacen las cosas de la mejor manera. Entonces ha sido una responsabilidad. Y eso es lo que en algún momento, aunque el nombre suena un poco fuerte, nos ha hecho enamorarnos de él. Y Qué maravilla. Nos representa. ¿Cuántos talleres de grabado, mejor dicho? ¿Qué tan posicionado está el ejercicio de grabar para otros en Colombia? Yo entiendo que hay dos grandes talleres, pues, o hay un gran taller en Bogotá que es arte gráfico y el otro serían ustedes, al menos a ese nivel profesional que se puedan llamar maestros grabadores. Y para de contar, es decir, hay otras instancias de grabadores, pero son más con herramientas contemporáneas, Lo que pasa es que hay muchos talleres. Aquí en Medellín el año pasado hicieron el primer encuentro de grabadores a nivel local y vimos más de 70 participantes. Y para mi sorpresa de encontrar talleres en Itagüí, en Bello, en Niquía, incluso hay uno en Robledo. ¿Talleres de arte? De grabado. De grabado. Sí. Entonces, lo que sucede es que estos trabajos se vuelven muy íntimos y los artistas generalmente asumen estos espacios de una manera, digámoslo, más romántica. Ya. Entonces, un espacio como Talante no solo habla de esa relación íntima del artista con su obra, sino de ofrecer las habilidades técnicas a terceros que no cuentan ni con prensa, ni con maquinaria específica para ser el medium para que el artista pueda dar desarrollo a su obra gráfica. Ya. Entonces eso es lo que hace notar como más, pero a la hora del té hay muchos talleres. Bueno, pero esos talleres tienen talante. Bueno, no puedes responder vos misma ese cuestionamiento porque quedarías como un poco rara, pero ¿son talleres de arte o son talleres de serigrafía, son talleres más industrializados, son talleres de impresión? Son talleres, en la actualidad, digamos que el tener un negocio propio se ha vuelto una necesidad. Sí, claro. Entonces los chicos que egresan o que ya ven al tener, por decir, un taller de serigrafía, que pueden hacer artículos comerciales que no solo estén en el rango de la creación de una obra. Entonces, estos talleres son personales, pero cada vez se puede hablar más o se amplía el espectro sobre lo que se puede hacer con un taller de grabado o de obra gráfica. Que hay una mujer, se ve que es una imagen anterior, hay una mujer dibujando sobre una piedra. Ajá. De litografía, que es otra técnica de generar una matriz para hacer una secuencia de originales. Pero no es cualquier mujer, contanos de esta mujer. Esa mujer es culpable que yo esté aquí. Entonces, ella se llama June Wayne, es la fundadora de la litografía y del Tamarind Institute en Estados Unidos. Cuando yo era estudiante, casualmente en una época de asambleas y de paros, me obsesioné por saber qué eran esas piedras que estaban en el taller y que todo el mundo decía que tenían más de 100 años. Entonces encontré un libro en la biblioteca sobre litografía y se me volvió una obsesión querer saber qué era. Y más aún el entender que era una piedra y que se podía dibujar sobre ella. Claro. Entonces, cuando empecé a estudiar me di cuenta que esta mujer tuvo en la historia de la litografía una huella imborrable y que va a trascender muchos países. Entonces, para mí se me volvió a ser como un modelo a seguir. Yo quería ser como ella. O sea, pero de chiquita tenías también algún otro modelo a seguir, querías ser como...
O sea, encontraste tu yo modelo vine a seguir. saber que era el grabado en la universidad. De hecho, un día llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ya sé qué quiero ser cuando termine. Y me dice, ¿qué quiere ser? Yo, grabadora. Y me dijo, ¿cómo así? Usted no está estudiando artes plásticas. Entonces, desde ahí se sabía que del tema no sabíamos mucho. Y le expliqué a mi mamá y ella decir, más así se hacen los billetes, más así se hacen las estampillas. Las estampillas, así se hacen Entonces, los libros de alguna manera. Yo no sabía qué era eso. Qué bonito. Pero lo que me enamoró de esta mujer fue su liderazgo, su interés y su proyección hacia la gráfica. Ella tiene una historia y es que en esa época, en el 60, había una beca que la patrocinaba Ford. Y él ya le escribió directamente al presidente y le dijo, mire, usted no debe becar a un artista para que haga una obra X, béqueme a mí, porque yo con ese dinero no voy a hacer una obra, sino que voy a crear un instituto que va a permitir hacer, formar impresores a nivel del mundo. Entonces, alrededor del mundo. Entonces, deme el dinero a mí, y a este señor le pareció muy particular que una mujer le diera... ¿Eso estamos hablando de qué año? Como del 60. Maravilloso. Julie, vamos a ir a un segundo bloque de mensajes y volvemos, que quiero mostrarte algo, o al menos quiero que tú me muestres más bien algo que me parece muy revelador. Bueno, Julie, mira, esto es a lo que me refería. Acá hay una cajita, es una caja muy bien confeccionada, muy bien elaborada, construida. Está viejito. Sí. Y aquí, bueno, yo quiero ver qué tanto se ve en la cámara. Pero acá está la placa, ¿no? Acá está la matriz. Esa es ¿Esta la sería matriz. la matriz? Pero entonces, esto debe empezar al contrario. O sea, ¿cómo lo pongo? Bueno, pero entonces aquí lo que tenemos es una matriz en metal, ¿cierto? Y esa matriz en metal ha sido intervenida con un elemento que es un grafador, un elemento que hace un punzón. Una punta metálica. Una punta, sí. Y van saliendo estas piezas de grabado. ¿Eh? Yo te ayudo con una cosa que ya sé para dónde vas. Esta sería como una primera. Ajá. Una Son las segunda. pruebas de estado. Son las pruebas de estado. Es decir, aquí va avanzando la gama de intensidad que ha tenido el trabajo sobre la placa. Habrá que decir que, ¿cómo funciona? Yo dibujo, esa placa se mete a ácidos, se come la parte donde está. ¿Cómo funciona un poco eso así rápidamente? Básicamente es bloquear el metal para que la sustancia que corroe el metal solo incida en el lugar que yo planeo. Ya. Entonces, de esa forma se va haciendo, pero esta plancha en particular es la técnica más contemporánea que manejo y ya no usa ácidos, sino mordientes salinos, y es completamente biodegradable. Se puede depositar en el grifo y no causa contaminación y tampoco emite gases. Ok, hay también una preocupación por ese tema, ¿no? Sí. Y este es un trabajo tuyo. Sí. Este es un trabajo con un integrante de Talante. Con la niña. Qué maravilla. ¿Cuántas formas de grabado manejan ustedes en el taller? Pues las básicas. ¿Todavía hacen trabajo con químicos? No. No, ya solamente trabajan con esto. Sí. Lo hice porque cuando nació mi hija, yo asumí que no, que pues cuando uno es madre ya uno busca todas las cosas que pueden causar peligro. Claro. Entonces dije que no, era muy peligroso tener esas sustancias en el espacio. Okay. Pero aún más era cuidar mi salud y la del equipo del taller. Sí. Entonces decidí que no iba a volver a utilizar ácido nítrico. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Talante? En este momento somos tenemos arriba 5 empleados. 5 empleados. Ahora decías una cosa muy chévere hablando de, bueno, aquí están. Esa es una foto viejita. Aquí están algunos de los colaboradores, pero ahí está
Amelia. Amelia, la pequeña, la que transformó las maneras de hacer en Talante de alguna manera. Ahora hablabas de esta señora John Wayne y decías una cosa que me parecía fascinante. Primero, el atrevimiento que tiene con la Fundación Ford al decirle, venga, no le dé esto a este señor que va a hacer una obra, démelo a mí que voy a hacer muchas obras. Y me parece interesante la condición que tiene el grabado de poder hacer popular o democrático el arte, es decir, cómo penetrar de una forma más radical en las estructuras sociales con una pieza que, si bien es una original, una matriz, esto se va a poder replicar muchas veces. Esa conciencia la tenemos nosotros de la práctica que subyace al arte del grabado, de la estampa. No. En la sociedad actual uno tiene que hacer una labor no solo como artista, sino pedagógica, porque en Medellín y en nuestro medio cultural tenemos todavía que enseñarles a las personas, porque ellos ven la obra sobre papel y piensan que es algo de menor valor. Okay. Pero cuando ven muchos, entonces piensan que aún es más económico. Pero no ven todas las bondades como lo que acaba de escribir, y es la posibilidad de llegar a más público, de hacer una lectura visual, de llegar con el mensaje a más personas, sí, y tener la misma calidad y de alguna manera controlar ese mensaje. Entonces, cuando se hace grabado, usted permite, en términos fríos, hablar de que puedes comercializar tu obra de una manera más económica porque puedes llegar a más personas. Claro. Y además porque el grabado siempre está muy ligado a la ficha, al panfleto, pero las obras sobre papel tienen una exquisitez para mí que no lo tiene una pintura. Claro. Y tiene esos diversos lenguajes, o sea, esa multiplicidad es lo que me llama la atención. ¿No te parece? A mí me parecía una cosa que, voy a decir que me da mucha pena. Todo lo que uno hacía sobre esa plancha de grabado, cuando se imprimía, salía genial. Es decir, como que hay una magia que subyace al hecho mismo de la transición de un positivo a un negativo, un negativo a un positivo, que hace como un mundo de espejo, ¿no? Es que por eso ahorita te comentaba que es como magia. Cuando uno levanta el papel de esa plancha, el más sorprendido es uno, porque el resultado no es lo que esperabas. Siempre va a haber el factor sorpresa y eso es maravilloso y no lo fatiga uno. En este proyecto mi meta es hacer 40 estampas y cada vez que hago una es como wow, como esta me gusta más y la plancha me encanta. A mí cuando me dicen grabado se me viene a la cabeza esta serie. ¿Qué pasa cuando te dicen a ti grabado? Yo pienso en huella. Entonces, cuando pienso en huella es como la responsabilidad de incidir un material, pero de dejar una huella, un lenguaje visual, pues huella es muchas cosas. El grabado para mí es todo. Todo lo que está relacionado con el papel, en ese se fundamenta mi desarrollo como artista y como empresaria. Qué bonito. Julie, muchas gracias por hacer lo que estás haciendo. Este es un emprendimiento que lleva ya un tiempo que puede dar razón de ese talante que tienen ustedes. Mil gracias por lo que estás haciendo y muchas gracias por haber venido aquí en Tablas a conversar sobre cultura y sobre grabado. Gracias a ustedes.